¿Recuerdas ese dicho que dice, la juventud es el futuro? Por muchos años fue una realidad en la mayoría de los países. Sin embargo, la estructura económica en las últimas décadas ha evolucionado y ha afectado a las oportunidades económicas para las generaciones más jóvenes. ¿Por qué ha sucedido esto? Es un fenómeno sumamente intrigante y provoca desconcierto si nos remitimos al dicho antes mencionado. ¿Cómo es posible que los jóvenes, la fuerza motora de cualquier país, se esté quedando sin oportunidades? Para comprender este fenómeno complejo es esencial adentrarnos en la intersección de factores económicos, tecnológicos y sociales que han convergido para dar forma a la realidad actual, marcada por la desafiante situación financiera de las generaciones emergentes. Empecemos. Un antiguo proverbio griego sostiene que una sociedad alcanza grandeza cuando los ancianos plantan árboles, conscientes de que nunca disfrutarán de su sombra. A pesar de que este pensamiento sigue siendo relevante en la actualidad, nos enfrentamos a una realidad inédita desde la revolución industrial. Las generaciones más jóvenes, en muchos casos, no experimentan una mejora económica en comparación con sus padres. Aunque existen excepciones, esta tendencia persiste en la mayoría de las economías avanzadas. Históricamente, se anticipaba que cada generación superaría el nivel de vida de sus progenitores, pero esta expectativa ha sufrido un cambio drástico en tiempos recientes. Ahora la mayoría de los jóvenes aspira simplemente a alcanzar el nivel de vida de sus padres. Se enfrentan a desafíos considerables para asegurar empleos estables, adquirir viviendas confortables, formar familias y ahorrar para su jubilación. Esta realidad contrasta con el aumento general de la riqueza global en comparación con el siglo XX, cuando los baby boomers acumulaban fortunas que parecen inalcanzables para muchos hoy en día. Por esta razón nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que, en un mundo más rico, las generaciones actuales sean más pobres que sus predecesoras? ¿Existe una causa subyacente? ¿Hay posibilidad de revertir esta situación o debemos resignarnos a que cada generación sea más desfavorecida? En este contexto se plantea una pregunta intrigante. ¿Es más beneficioso nacer en un grupo grande con muchas personas de tu misma edad o en un grupo más reducido? La teoría económica tradicional sugiere que un grupo pequeño es preferible debido a la menor competencia por recursos y oportunidades. Sin embargo, la experiencia de los baby boomers, a pesar de ser parte de una gran exposición demográfica, revela que la pertenencia a un grupo grande puede brindar mayor influencia en asuntos generacionales y mercados. Lord David Willetts sugiere que, en un sistema demográfico, ser parte de un grupo grande otorga ventajas significativas, ya que amplía el poder de voto en asuntos generacionales y la influencia en los mercados. La historia de los baby boomers respalda esta afirmación, ya que al votar influyeron en políticas que los beneficiaron en distintas etapas de sus vidas. Sin embargo, esta teoría podría pasar por alto un detalle clave. Los baby boomers eran un grupo grande en un mundo relativamente pequeño. En los años 50 y 60, la población mundial era considerablemente menor, lo que reducía la competencia en diversos aspectos, incluyendo el mercado laboral. Este escenario se tradujo en ingresos más altos y menores gastos, permitiendo que las casas fueran más asequibles. La expansión demográfica en aquella época difería significativamente de la actual, donde la sobrepoblación y la competencia intensificada plantean desafíos únicos. Vamos a entrar ahora a uno de los sectores que más preocupación genera: el sector inmobiliario. Una inversión única que impacta la economía de manera profunda ha experimentado también transformaciones notables. Si bien los baby boomers lograron adquirir viviendas con relativa facilidad, la situación actual presenta desafíos más complejos. El aumento de los precios de la vivienda afecta la movilidad social y geográfica, limitando las oportunidades para los jóvenes y generando concentración de riqueza en una generación específica. El problema de la riqueza intergeneracional, según los economistas, plantea la necesidad de considerar impuestos sobre la riqueza y herencia para abordar las disparidades económicas. Sin embargo, culpar a una generación en particular no es constructivo. Más bien se debe analizar cómo las políticas económicas y los cambios demográficos han afectado a distintas generaciones de manera desigual.
Desde el punto de vista económico, las generaciones más jóvenes se enfrentan a desafíos únicos que están dando forma a nuestras economías y exigen atención urgente. Con un mayor costo de vida, salarios estancados y oportunidades laborales precarias, la juventud actual tiene menos poder adquisitivo, afectando negativamente la economía en general. Sin embargo, el espíritu emprendedor y las soluciones creativas de los jóvenes ofrecen esperanza. Es esencial que los responsables políticos y la sociedad aborden estas disparidades económicas para garantizar oportunidades equitativas y un futuro más estable para las generaciones venideras. Ahora, ¿cómo se puede revertir todo este caótico futuro para que los jóvenes recuperen el lugar que les corresponde en este proceso que llamamos vida y evolución? ¿Cuál crees que sea la fórmula correcta? Coméntala al final del video. Hay que iniciar en un punto fundamental y es la bifurcación, donde termina la niñez y empiezan las responsabilidades y perspectivas de la vida. La adolescencia, que es la etapa de la vida que está llena de descubrimientos, desafíos y crecimiento personal. Uno de los aspectos fundamentales para preparar a los adolescentes para su futuro económico es proporcionarles una sólida educación financiera desde temprana edad. Las escuelas y los padres desempeñan un papel crucial en este proceso. Los adolescentes deben comprender conceptos como el ahorro, la inversión, el manejo de deudas y la importancia de establecer metas financieras realistas. La educación financiera no solo les proporciona conocimientos prácticos, sino que también les ayuda a desarrollar habilidades de toma de decisiones informadas. Por otro lado, en un mundo laboral en constante evolución, también es esencial proporcionar a nuestros adolescentes orientación profesional y oportunidades para desarrollar habilidades relevantes. Los programas de mentoría, pasantías y actividades extracurriculares que fomenten habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas son vitales. Además, se debe alentar a los jóvenes a explorar diversas opciones de carrera y a adquirir habilidades técnicas que estén en demanda en la economía actual. La deuda educativa es uno de los mayores desafíos que enfrentan los jóvenes al ingresar al mundo laboral. Es esencial abordar este problema desde diferentes frentes. Políticas que busquen reducir la carga financiera de la educación superior, becas basadas en el mérito y asesoramiento sobre opciones educativas asequibles son pasos importantes. Aparte, se debe promover la transparencia en la información sobre préstamos estudiantiles y alternativas educativas que no impliquen una deuda significativa. Ante la inestabilidad del empleo tradicional, fomentar el espíritu emprendedor y la innovación entre los adolescentes es clave. Los programas que apoyen la creación de empresas jóvenes, así como la enseñanza de habilidades empresariales y de marketing, les brindan a los jóvenes las herramientas necesarias para generar sus propias oportunidades y contribuir a la economía de manera independiente. La crisis de la vivienda afecta significativamente a los jóvenes que buscan independencia económica. Políticas que faciliten el acceso a viviendas asequibles, incentivos para la compra de primeras viviendas y programas de alquiler con opciones asequibles son esenciales. Esto permitirá que los jóvenes establezcan un hogar sin verse abrumados por costos inalcanzables. La creación de redes de apoyo comunitario es esencial para que los adolescentes se sientan respaldados en su camino hacia la estabilidad económica. Programas que conecten a jóvenes con mentores, grupos de apoyo y recursos locales fortalecerán su resiliencia y les proporcionarán una red de seguridad emocional y práctica. En el devenir del tiempo, el futuro económico de la juventud se presenta en un panorama de constante cambio, influenciado por una amalgama de fuerzas sociales, tecnológicas y políticas. La juventud deberá abrazar una ética del trabajo que trascienda la mera acumulación de riqueza, buscando un equilibrio entre la prosperidad individual y el bienestar colectivo. Asimismo, en el paradigma tecnológico actual, donde la automatización y la inteligencia artificial moldean el mercado laboral, la juventud se enfrenta a desafíos sin precedentes. ¿Cómo podemos garantizar que la automatización no conduzca a la alienación y la desigualdad, sino que promueva la realización humana y la equidad económica? El futuro económico de los jóvenes requerirá una mirada crítica y reflexiva, impregnada de valores éticos y sociales. La economía no es un fin en sí misma,
sino un medio para alcanzar el florecimiento humano y la armonía con nuestro entorno. Si entendemos y aplicamos estos principios, la juventud puede forjar un porvenir económico que refleje no solo la eficiencia y la productividad, sino también la justicia, la solidaridad y la sostenibilidad. Gracias por seguirnos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para conocer más del panorama económico y financiero en el que actualmente nos movemos. Nos vemos en el éxito.